Saludos estimados participantes. Este es un video del curso virtual El neoliberalismo en México. Hoy vamos a abordar el libro El imperialismo en México de los investigadores John Saxe Fernández y Giancarlo Delgado, publicado en el 2005 y lo vamos a dividir en 5 partes. Esta es la primera. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos le interesó sustituir el sistema colonial europeo por otro que les permitiese el control y explotación imperialista de los recursos naturales y de los mercados de los países capitalistas periféricos como es México o los países latinoamericanos. El objetivo era colocar a todo el mundo bajo el control de los intereses empresariales y de seguridad de Estados Unidos. Esto incluye a áreas o países geopolíticamente estratégicos, como es el caso de México. Bajo estos objetivos fueron creados el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Repito, para dominar sus políticas de los países en desarrollo e impulsar programas que favorecieran a las empresas de origen norteamericano, como vamos a ver un poquito más adelante. Bien, aquí en esta imagen está apareciendo cómo está integrado el Fondo Monetario Internacional. Cabe resaltar que para acceder a un crédito del Banco Mundial, primero es necesario pertenecer al Fondo Monetario Internacional. Esto se estableció así en Bretton Woods, 1944, perdón. No es cierto, 45. Y se establece que un voto, un dólar. Entonces, aquí la imagen nos representa cuánta representación tiene cada país en el Fondo Monetario Internacional. Si ustedes se fijan, Estados Unidos aparece con el 17.16%, Alemania el 6.02%, Francia 4.97%, Italia el 3.27%, España el 1.42%. Si nosotros sumamos el porcentaje de voto, estos 5 países tienen el 38%, 38.25%. Ahora bien, en el reglamento de este fondo, de esta institución, se establece que para aprobar una iniciativa, sea cual fuere, se necesita del 85% de la mayoría. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos, por sí solo, tiene la facultad de vetar cualquier iniciativa que no esté a favor de sus intereses o que atente en contra de ellos. Por ejemplo, podemos decir que México puede pedir un préstamo para reactivar su economía, pero que van a trabajar únicamente con empresas nacionales. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver esta parte. Entonces, Estados Unidos podría por sí solo bloquear esta iniciativa. Y para amarrar la votación, bastaría que entrara en negociaciones con Alemania para tener más del 20% de los votos. ¿Okay? Entonces, este Fondo Monetario Internacional junto con el banco pues fueron creados para controlar a los países. Ahora bien, en el ámbito académico y en el ámbito popular, se tiene la percepción de que los créditos que otorga el Banco Mundial son créditos buitres, es decir, que abusan
de las condiciones políticas y económicas que pasa algún país, como puede ser Argentina, recientemente Chile, Ecuador, y los obligan a firmar contratos, si es que quieren créditos, bajo las condiciones que ellos mismos establecen. Por lo regular son créditos muy caros, se pagan en dólares, y el Fondo Monetario establece a qué empresas tiene que hay que comprarle los insumos o donde haya que invertir. Por ejemplo, ahorita podríamos decir con esta pandemia que el Fondo Monetario Internacional le prestó dinero a Ecuador, pero a cambio le pide privatizaciones. Y no solamente eso, les dice a quién se las debe de comprar. Entonces, esto significa un problema para el país, porque tiene que pagar en dólares la deuda que contrata, es sometido a las presiones de las empresas extranjeras, por lo regular son empresas norteamericanas, y entonces el préstamo, ahorita vamos a ver en el caso de México cómo se han manejado estos préstamos. Entonces, vean, las tasas van del 7 al 8.5 o el 8.5%. Y esto representa una fuerte presión para el país anfitrión. ¿Por qué? Porque tiene un gasto público. El gasto público puede ser educación, salud y empresas nacionales cuando existen. En el caso de México tenemos, ahorita nada más quedan dos básicamente, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, al aumentar, por ejemplo, si el país cae en crisis, se tiene pocos recursos acá para el gasto público y entonces vienen los recortes. Porque al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, la parte del gasto público, la situación social, no le interesa. Es un banco como cualquiera y entonces lo que busca es hacer negocio. Pero ya vimos que lo hacen en condiciones sumamente contrarias al país anfitrión. Por ejemplo, vean esta gráfica. Aquí tenemos algunos ejemplos de créditos que son miles, pero que regularmente la gente ignora cómo se han firmado. Entonces, por ejemplo, mayo de 1972, la Secretaría de Marina utilizó un crédito por 42 millones de dólares a una tasa de interés con 7.25% anual, y en cada crédito que se solicita hay un cargo por comisión de compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Mundial te otorga un crédito, después de analizar tu caso, te otorga un crédito, pero por el simple hecho de tener dispuesto la línea de crédito ya está generando un cargo, una ganancia para el banco. Y esto se tiene que pagar forzosamente, se use o no se use ese crédito. Es decir, si no se aprueba por el Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senadores, de todos modos hay que pagar por lo pronto esta cantidad. Y al final, después de 5 años de utilizar este crédito, pues México ya había pagado 9.650.000 dólares. Ahora bien, les decía hace un momento que Estados Unidos, el Banco Mundial establece a qué empresas les va a comprar. Le tiene que comprar los insumos. Entonces, si se dan cuenta, siempre las empresas norteamericanas, aquí tenemos otro caso, el caso de Banxico, vean, 297 empresas fueron las beneficiadas por ese
crédito. Entonces los créditos que otorga el Banco Mundial vienen amarrados. Si quieres un crédito, te tienes que someter a esas presiones y, en este caso, contratar los servicios de las empresas que el Banco Mundial te diga. Perdón. Ahora bien, entonces, en conclusión, bueno, hay una etapa, la primera que abarca desde la fundación del Banco Mundial de 1944-45 hasta 1982. Son créditos que no buscan la privatización, pero que sí buscan el fortalecimiento de las empresas norteamericanas o extranjeras en general. Entonces, de esta primera parte, la segunda parte, perdón, tiene que ver ya con el periodo neoliberal de 1982 a la fecha. Y la característica es, pues ya los créditos que otorga el Banco Mundial ahora sí tienen que buscar la privatización de las empresas estatales. Entonces, para terminar esto, podemos decir que en la primera etapa de operaciones del Banco Mundial en México, se observa que los créditos otorgados no buscan la privatización de las empresas estatales, sino fortalecer o modernizar la infraestructura del país para hacer más fluidos el comercio internacional. Tal es el caso de los ferrocarriles, pues las empresas estadounidenses buscaban que los trenes mexicanos aumentaran su capacidad de carga y velocidad de desplazamiento para hacer más fluida la interacción comercial de los dos países, tanto para exportar a Estados Unidos las materias primas e importar del vecino país los productos manufacturados a nuestro territorio. Asimismo, puede observarse que al Banco Mundial no le interesa o no le importó si el México atravesaba por crisis económicas. Recordemos que del 70 al 80, bueno, en general, desde esa época hemos tenido crisis económicas recurrentes. Y para finalizar el sexenio de Luis Echeverría, el peso se había devaluado casi 60%. Entonces, aparte, ignorando todo eso, o a propósito, el Banco Mundial continuó otorgando créditos sin importar que el país tuviera los recursos para solventar sus compromisos económicos. Al fin de cuentas, alguien tendría que pagar esos empréstitos, como puede observarse en la tabla. Es decir, después de años, por ejemplo, este de Banjico, vean, 1976, y hasta 1900, el de Ferrocarriles Nacionales, un crédito de 1972. Apenas en 1977 se terminó de pagar. Por lo expuesto hasta ahorita, podemos suponer que el Banco Mundial preparó el terreno para las privatizaciones, pues cuando México vivió su boom petrolero, la institución internacional abrió la cartera al país y modernizó la infraestructura. Sin embargo, esa modernización tenía la intención de hacer más rápidas las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y por consiguiente fortalecer a las empresas norteamericanas frente a las nacionales, y estas con el tiempo, pues fueron absorbidas por las primeras, porque en esa etapa no pudieron beneficiarse de los créditos del Banco Mundial. Bien, compañeros, bueno, pues hasta aquí con este video y nos vemos en la segunda parte de este maravilloso libro. Muchas gracias.